Vamos a reflexionar en el Evangelio según Lucas, capítulo 18, versículo del 18 al 30. El domingo vimos los niños y el reino de Dios, hoy veremos los ricos y el reino de Dios. Dice el autor a partir del versículo 18: cierta vez un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta: Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, le preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El hombre respondió: he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo: hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Jesús lo vio y dijo: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que lo oyeron dijeron: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Jesús contestó: lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. El apóstol Pedro dijo: nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte. Así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa, o esposa, o hermanos, o padres, o hijos por causa del reino de Dios, recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. Así termina esta sección. Ya más adelante volverá a predecir por tercera vez su muerte y su resurrección, pero ese tema lo vamos a dejar ya para el domingo. Como seguramente podéis ver en vuestras Biblias, esta sección de Lucas, del capítulo 18, versículo 18 hasta el 30, tiene su paralelo o su texto relacionado en Mateo capítulo 19, versículos del 16 al 30, y en Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 31. Es debido al Evangelio según Mateo capítulo 19 que generalmente se conoce esta sección del Evangelio como la historia en la cual Jesús tiene un diálogo con un joven rico. Pero aquí no se nos dice que era un joven rico, se nos dice que es un principal. Nosotros entendemos que probablemente con principal se refería a que sería un líder religioso. Quizá era joven, o quizá no. Es cierto que en esta sección él dice que ha seguido los mandamientos de Dios desde su juventud. Pero como os digo, es debido a Mateo que se suele considerar que este hombre también era joven. Pero también existe la posibilidad de que era otro hombre, ¿por qué no? Jesús, ya sabéis que muchas veces intenta impactar en la mentalidad de sus oyentes usando palabras que de algún modo puedan romper con la mentalidad de aquellos que le hacen preguntas, a veces para tentarle, a veces por curiosidad, otros por necesidad. Pero en esta sección nos damos cuenta de que en este caso Jesús, vamos a decir que le sigue el juego a este hombre rico. Jesús ya descubre, como buen hombre que analiza el corazón y que ve nuestros pensamientos, que este principal religioso
es una persona moralista, que ve por encima de todo el comportamiento, las obras, y es por eso que nada más acercándose a Jesús, no solamente le pregunta ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna?, sino que empieza diciéndole maestro bueno. Con este calificativo, Jesús ya sabe perfectamente que este hombre considera que el ser humano puede ser bueno. Por eso es que le dice maestro bueno. Por otro lado, reforzando la idea moralista de este hombre, le pregunta qué debe hacer, qué obras debe realizar para obtener la vida eterna, mostrándonos que en efecto este hombre piensa que si él es bueno, va a obtener el cielo. Jesús, si os fijáis, podría haber reaccionado de muchas maneras y hasta cierto punto omite algunas cosas que Jesús podría corregir de este hombre, o no le cuenta toda la verdad, por decirlo así. Porque en el versículo 19 leemos que Jesús dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es verdaderamente bueno. Jesús le contesta así a este hombre porque es consciente de que esta persona no sabe quién es Jesús verdaderamente. Se da cuenta de que este principal, al ver a Jesús, solamente ve la dimensión humana de Jesús. Nosotros, que tenemos la revelación, sabemos que Jesús es hombre y es Dios. Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es verdaderamente bueno. Nosotros, que conocemos toda la realidad, sabemos que Jesús es bueno, porque es Dios. Pero Jesús no le revela eso a este hombre para no confundirlo. Este hombre está muy lejos de comprender que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso intenta hablar en su lenguaje, expresándose en la narrativa de este hombre. Y le dice: solamente hay uno bueno y ese es Dios. Ya solamente con esta observación, con este matiz que da Jesús, le está mostrando que ningún ser humano puede ser bueno. Pero de algún modo le sigue el juego, por decirlo así, a este líder religioso y le dice: tú conoces los mandamientos. Y le cita 5 mandamientos: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. La mayoría de nosotros sabemos, por cultura general, que de los 10 mandamientos que se recibió, ¿verdad?, en el monte Sinaí por Moisés al pueblo de Israel, de ese decálogo, comúnmente se dice que los 4 primeros mandamientos hacen referencia a la relación del ser humano con Dios. Los otros 6 mandamientos hacen referencia al ser humano con el prójimo. Si os fijáis, Jesús podría haber nombrado muchos mandamientos, hay 10, y en verdad nosotros también sabemos que hay más mandamientos, ordenanzas, preceptos, solamente en el Antiguo Testamento. Pero Jesús reduce el contenido, e incluso no solamente lo reduce a los 10 mandamientos, sino que lo reduce a 5 de ellos. Es más, el único mandamiento que no le menciona a este líder religioso es: no codiciarás, que es el último mandamiento. La razón por la cual Jesús le comparte 5 de los 6 mandamientos que tienen relación con el ser humano y el prójimo es porque Jesús se da cuenta de las limitaciones espirituales de esta persona y entenderá que podrá descubrir él también en su interior que no puede cumplir los mandamientos si le comparte los mandamientos que se refieren con el prójimo, no con Dios. Porque muchas veces cuando hablamos de nuestra relación con Dios,
podemos caer en la especulación, en la duda, en yo creo que creo en Dios, yo creo que tengo una buena relación con Dios, pero muchas veces no hay seguridad, no hay compromiso, no hay disciplina en esa relación. Nosotros ya conocemos también la paradoja, ¿verdad?, del Evangelio. No puedes estar bien con Dios si no estás bien con el prójimo. No puedes estar bien con el prójimo si no estás bien con Dios. Tampoco podemos decir que Jesús le está ocultando los mandamientos, porque se supone que como judío debe conocer todos. Pero le responde así para que el hombre se dé cuenta de que es pecador. Pero fijaos lo que dice el hombre en el versículo 21. He obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Es decir, según él, nunca ha adulterado, nunca ha asesinado, nunca ha robado, nunca ha mentido o levantado falso testimonio y nunca ha dejado de honrar a su padre y a su madre. A estas alturas nosotros ya sabemos que esos mandamientos van más allá de lo visible. Adulterar no solamente significa acostarte con una persona que no es tu pareja. Jesús ya nos muestra que el adulterio nace en el corazón. Cuando tú deseas a alguien, aunque no tengas una relación sexual con esa persona, ya has cometido adulterio. Igual, cuando tienes una discusión con una persona y muchas veces le odias o deseas su muerte, aunque no le hayas matado literalmente, en tu corazón has cometido asesinato. Y ni qué decir de los hijos que quieran o no, en algún momento van a deshonrar o desobedecer el consejo de sus padres. Y por supuesto levantar falso testimonio. Es más, este joven, o no, líder, ya sabéis que Mateo parece que es un joven rico, aquí simplemente es un líder religioso rico, acaba de mentir en el versículo 21. He obedecido todos estos mandamientos desde que era joven, le dice a Jesús. En el versículo 22, Jesús oye esta respuesta y le dice, hay una cosa que todavía no has hecho. Fijaos. Podríamos decir, pero Jesús, ¿es cierto eso que dices? ¿Es cierto que este hombre nunca ha adulterado? ¿Nunca ha robado? ¿Nunca ha asesinado? ¿Nunca ha desobedecido a sus padres? Pues por supuesto que no. Sí lo ha hecho. Pero os estoy compartiendo que Jesús está siguiendo la mentalidad de este hombre. Jesús podría rebatirle. Jesús podría contarle toda la profecía y la ley. Pero no quiere hacerlo porque quiere apuntar al centro de su corazón, que como es Dios, sabe que es, y es el dinero. Y por eso le dice, hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Ya sabemos lo que pasa después. Este hombre se entristece, se da cuenta de que eso es lo único que él no puede hacer porque es tan rico y le costaría tanto dejar todo ese dinero a los pobres y seguir a Jesús sin nada en los bolsillos, que se marcha. Como os digo, hermanos, aquí Jesús, por supuesto, no está mintiendo. Se está adaptando a la mentalidad de esta persona para que esta persona se dé cuenta de que está viviendo en pecado. Pero desgraciadamente, según lo que nos cuenta esta sección, parece que este hombre no se arrepiente. Y me llama la atención, hermanos, porque hasta cierto punto este hombre se acerca a Jesús diciéndole, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Yo no sé cuánto dinero tenía este hombre rico. Quizá tendría 1 millón, 2 millones, 3 millones, qué sé yo, no lo sabemos. No se nos dice su cantidad, su riqueza, sus bienes, sus casas. Pero, usando la lógica, ¿no creéis que sería mucho mejor dar todo nuestro dinero, nuestra casa, coche,
si eso nos da la vida eterna? Si verdaderamente creyésemos que existe la vida eterna y que darlo absolutamente todo nos da la vida eterna, ¿no sería una gran inversión? Porque la casa que tengamos aquí, por más bonita que sea, se queda aquí. El coche se va a devaluar. Nuestra ropa va a quedar anticuada y rota. Y no voy a seguir con toda la lista de cosas que tenemos aquí, ¿verdad? ¿No merece la pena, por más ropa bonita que tengas, por más dinero que hayas guardado en el banco, casa que hayas conseguido, construido en tu país, ¿no sería mejor dejar todo eso si eso nos da la vida eterna? Nos damos cuenta de que en verdad este hombre hizo la pregunta, hermanos, no porque verdaderamente haya deseado la vida eterna. Lo que quería este hombre rico era tener la sensación de que iba a recibir la vida eterna. Eso era lo que quería este hombre. Porque si verdaderamente entendía que Jesús era un buen maestro, si verdaderamente estaba dispuesto a hacer lo que sea para obtener la vida eterna, porque se da cuenta de que la vida eterna es muchísimo más que todos los años que viva bien en esta vida terrenal. En cuanto haya escuchado a Jesús estas cosas, véndelo todo, dáselo a los pobres y sígueme, lo hubiese hecho, pero no lo hizo. No lo hizo porque verdaderamente no quería la vida eterna. No sabe lo que significa la vida eterna. Si lo supiese, hasta incluso usando la lógica, cualquiera invertiría en ello. Si creyese en Jesús, lo haría de manera ciega, porque confía en Él. Pero no lo hace porque este hombre se ama a sí mismo y su dinero, su riqueza, sus bienes son sus recursos más preciados. Por eso Jesús dice y comparte a sus discípulos, a sus oyentes, probablemente también a sus enemigos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Fijaos que los oyentes dicen, entonces, si es tan difícil que los ricos entren en el reino de Dios, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién puede obtener la salvación, la vida eterna? ¿Sabéis por qué hacen esta pregunta? Porque aunque ya habían visto varios milagros y habían recibido varias enseñanzas, la mayoría de ellos habían aprendido tanto por su cultura, por su educación, que los ricos eran los bendecidos de Dios, que pensaban que los ricos iban a estar en la primera fila delante de Dios, en su imaginario. Los judíos estaban convencidos de que los ricos eran ricos no solamente por sus herencias de sus padres o por su esfuerzo en los negocios, sino porque Dios les había prosperado, les había bendecido. Y por ende, aquellos que son pobres, que son enfermos, que son marginados, según la mentalidad judía, eran pecadores, personas que Dios había rechazado, que no tenían la bendición de Dios, y es por eso que eran pobres, estaban enfermos, eran marginados, etc. Por eso cuando Jesús de repente les dice, es más difícil que un rico entre en el reino de Dios, se quedan anonadados, se quedan sorprendidos. Entonces, si los ricos, que se supone que son los bendecidos, los escogidos por Dios, no van a entrar al reino de Dios, pues entonces los que somos pobres o de media clase, los que no tenemos posiciones importantes en la sociedad, ¿qué será de nosotros? Y Jesús le responde, lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. De algún modo aquí Jesús, una vez más,
nos muestra el gran misterio de la salvación. Nosotros, cuando estamos ya en la salvación, somos responsables de actuar como hijos, responsables, legítimos, disciplinados de Dios. Pero, antes de eso, nosotros no podemos acceder a Dios por nuestros propios esfuerzos. Nosotros no podemos obtener la salvación por nuestras propias obras. Para el ser humano es imposible llegar a Dios. Es Dios quien nos encuentra a nosotros porque estábamos perdidos. Dios hace posible lo imposible. Y es por eso que en el reino de Dios todos están invitados, todos tienen cabida. Ni por ser hombre o por ser mujer, ni por ser niño, ni por ser adulto, tienes preferencia. Como también ya hemos reflexionado el domingo, cuando hemos pensado en los niños y el reino de Dios. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene preferidos. Dios cumple su voluntad y hace posible lo imposible. En medio de esta tensión donde Jesús rompe con la mentalidad una vez más de los judíos, el apóstol Pedro responde, ya sabéis que él suele tener ese carácter impulsivo: nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte, Jesús. Como si se estuviese poniendo un poco la medalla, ¿verdad? Nosotros sí lo hemos hecho. Pero es cierto que, aunque tiene valor lo que hicieron los discípulos de Jesús, ellos no eran ricos. Eran gente de clase media o incluso pobres, porque eran pescadores, la mayoría de ellos. Aparte, al ser pescadores, al tratar con animales muertos, no serían bienvenidos en los lugares de culto. Y por otro lado, probablemente vendrían de familias pues muy humildes, que no tendrían un gran reconocimiento, como los líderes políticos y religiosos de Israel. Jesús les dice, les asegura que aquel que haya dejado todo a causa de él, obtendrá mucho más en la vida eterna. Pero en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, os leo unas palabras de Jesús que yo creo que complementan esta reacción impulsiva del apóstol Pedro cuando les dice a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo por ti. Y en Juan capítulo 15, versículo 16, leemos lo siguiente: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Es imposible que nadie, como he dicho antes, busque por sí mismo, estando muerto espiritualmente, a Dios. Es Dios quien nos busca a nosotros. Por eso es bueno complementar aquello aquí. Porque Jesús muestra que Dios hace lo imposible. Y aunque aparentemente Pedro, desde su perspectiva, entiende que él lo dejó todo para seguir a Jesús, y por supuesto fue una decisión responsable la que hizo Pedro y también nosotros, en verdad fue Jesús quien les eligió a ellos. Junto con esto nos damos cuenta que por supuesto Jesús vive su vida a la luz de la eternidad y que nosotros también debemos vivir nuestra vida a la luz de la eternidad. Como veremos también en profundidad el domingo, nosotros como creyentes no podemos ser como la sociedad común. La sociedad común, como varios ya lo sabéis, vive de espaldas a la muerte. Nosotros debemos vivir con los ojos puestos en la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo
Significa victoria, significa resurrección porque está vacía, pero significa sacrificio y muerte. La sociedad no quiere pensar en la muerte y en la medida de lo posible evita escuchar noticias, evita los asuntos relacionados con las guerras, las enfermedades, los hospitales, los sanatorios, e intenta vivir como si la muerte fuese algo que le pasa a otros. En definitiva, de espaldas a la muerte. Pero nosotros no debemos vivir así si somos cristianos. De hecho, para nosotros la muerte es victoria. El sufrimiento es un honor. Y además Jesús sabía cuándo iba a morir, dónde iba a morir y cómo iba a morir. Y eso desde luego marcó su vida. Nosotros probablemente ninguno sepa cuándo va a morir, salvo aquellos que evidentemente estén en situaciones delicadas y los médicos le hayan dicho cosas personales. Pero la mayoría de nosotros no sabemos cuándo vamos a morir, ni cómo, ni dónde. Pero, como seguidores de Jesús, debemos saber que la muerte está ahí, que Jesús la ha vencido, pero es un paso por el que debemos pasar. Y no podemos estar a espaldas de la muerte. No podemos poner la radio o poner la tele o encender el móvil para evitar pensar en eso, porque eso lo hace la gente que no tiene a Dios. Eso lo hace la gente que tiene miedo a la muerte. Eso lo hace la gente que no está invirtiendo en la eternidad. Pero para nosotros, que nuestras riquezas están en el cielo, la muerte es victoria. El Evangelio es locura. Perder significa ganar. Esa es nuestra filosofía de vida como cristianos. Y en ella nos debemos aferrar. Por supuesto, la riqueza es un tema no solamente delicado cuando se intenta hablar en la iglesia, sino que incluso un poco ambiguo o genérico. Es como lo que planteé el domingo, ¿verdad? ¿Hasta qué punto una persona empieza a ser adulto? ¿O cuándo empezamos a dejar de ser niños? Os compartí el domingo que ni los psicólogos, los pedagogos, los antropólogos y los sociólogos se han puesto de acuerdo con este asunto. Y que incluso debido a las áreas del ser humano, hay gente que puede ser maduro a nivel económico, porque tiene un trabajo, pero puede ser infantil a nivel mental, emocional, espiritual. Una persona puede tener 40 años y no saber manejar sus emociones porque es un niño espiritualmente y emocionalmente. De hecho, la Biblia también nos exhorta a aquellos que se mantienen en la leche espiritual y no pueden comer carne sólida, ¿verdad? Pues al igual que hay discusiones acerca de cuándo dejamos de ser niños, cuándo empezamos a ser adultos, por supuesto hay discusiones de cuándo empezamos a ser ricos. Si os informáis, pues dependiendo del país, dependiendo del artículo que leáis, pues se puede denominar a una persona rica según lo que tenga en su banco, los bienes, sus casas, el coche, el sueldo que gana cada mes, lo que ahorra. Pero en general, hermanos, aunque Jesús está mostrando que aquellos que son ricos es muy difícil que entren en el reino de Dios, y por supuesto Jesús lo dice porque aquellos que son ricos tienen apego por su riqueza, tienen apego a este mundo, a sus bienes, a su ego, a su yo. Nosotros no podemos ignorar que gracias a las mujeres adineradas que acompañaban a Jesús y a sus discípulos, Jesús y sus discípulos pudieron seguir con el ministerio.
como ya lo hemos leído en el Evangelio según Lucas. Así es, hermanos. Jesús y sus discípulos probablemente harían algunos que otros trabajos de paso, pero según nos cuenta el Evangelio según Lucas, había mujeres con cierta posición, con cierta solvencia, que mantenían el ministerio de Jesús y de los discípulos. Aparte de ser ellas las que se quedaron hasta el final con Jesús, cuando la mayoría escaparon por su vida, salvo Juan, el discípulo amado. Pero aparte de eso, no debemos ignorar los primeros años de la historia de la Iglesia, que lo leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque se nos cuenta allí que varias familias ricas, adineradas, lo dieron todo, vendieron sus casas, sus bienes y pusieron el dinero para la Iglesia, para que la Iglesia lo distribuya a los colaboradores, a los diáconos, a los pobres, a las viudas, etc. Es por eso que aunque Jesús diga aquí que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios, pero no debemos olvidar que luego dice, para el ser humano es imposible, para Dios todo es posible. Por tanto, Dios, por supuesto que puede salvar a los ricos. Y de hecho, gracias a personas con cierta solvencia, que ya tienen quizá sus deudas pagadas, la hipoteca ya ha llegado a su fin, etc. Gracias a varios hermanos que están en una situación bastante estable, pues muchas iglesias evangélicas que entendemos que debemos sostenernos a nosotros mismos y no al Estado, es gracias a ellos y gracias a lo que Dios hace a través de ellos que muchas iglesias pueden abrir, pueden tener ministerios, pueden pagar el alquiler, la luz, etc. Pero también, como veremos más adelante, todavía no hemos llegado a esa historia, para Dios es importante incluso aquellas personas que solamente dan una pequeña moneda. Como esa viuda, ¿verdad?, que solamente da una pequeña moneda, cuando líderes religiosos traían sacos de dinero para las ofrendas en el templo. Ya llegaremos a esa sección. Y es impresionante ese asunto, hermanos, porque al final nos damos cuenta, como también nos hizo reflexionar en su día, la parábola del mayordomo infiel, que muchos recursos de este mundo, entre ellos el dinero, que en varios contextos incluso es un dinero corrupto, donde hay explotación laboral a veces. Pese a todo ello, hermanos, nosotros, la Iglesia, intentamos salir adelante para ser de bendición a aquellos que no conocen a Dios, a aquellos que deben de crecer a nivel espiritual. Así que damos gracias a Dios porque nuestras riquezas están en el cielo. Nuestros bienes están con Dios y no se van a perder. Ni la polilla ni el hollín se lo van a llevar. Va a estar con Él y Él nos cuida a nosotros como sus bienes más preciados. ¿Qué es más importante, hermanos? Ser rico en esta vida, estar bien posicionado, ser solvente en esta vida. O quizá tener una vida humilde, sencilla, pero ganar grandes riquezas en el cielo. Pues demos gracias, hermanos, al Señor, porque en la medida de lo posible debemos buscar que nos dé lo suficiente y que nos sobre para sentirnos quizá altivos, autosuficientes, ni que tampoco nos falte para sentirnos quizá de algún modo humillados, o que incluso ciertas personas se burlen de nosotros y digan, mira, ese cree en Dios y mira qué mal le va, no encuentra trabajo, no llega a fin de mes.
Oremos al Señor por lo que verdaderamente necesitamos. Ni por más, ni por menos. No vaya a ser que teniendo más, perdamos nuestra alma. Y no vaya a ser que teniendo menos, seamos quizá de tropiezo para otros. Que el Señor nos cuide y nos guarde según la dirección de su voluntad. Amén.